Yo voy a hacer un breve resumen de la historia de los procesos nucleares en la Argentina, liderados por la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Atómica para los viejos empleados, la CONEA para otros, y para los que son de afuera, la CENEA. Con asesoramiento de la Comisión de Energía Atómica, la Argentina decidió en la década del 60 instalar las dos primeras centrales nucleares, y ahí hubo que hacer una opción por el tipo de combustible que iban a tener esas centrales, y ya desde aquel momento se pensó que el país tenía que ser autónomo en optar por aquella tecnología para la central que haga depender lo mínimo posible de las limitaciones que podía tener la importación de productos que eran sensibles en aquel momento y mucho más hoy. Así es que con el asesoramiento de los técnicos, la Comisión y por lo tanto el Gobierno se inclinó por las centrales de uranio natural, evitando de esa manera depender de uranio enriquecido, que era producido por muy pocos países, aquellos que habían corrido la carrera por la bomba inmediatamente después de la guerra o durante la guerra. Pero de todas maneras esta opción tenía dos insumos sensibles. Uno era el circonio, que es el metal que interviene en la fabricación de los elementos combustibles, y al ser usinas de uranio natural, tenían que tener como moderador, como se llama, que es algo así como el freno que posibilita que la reacción en cadena continúe, agua pesada, porque los reactores más difundidos en otros países son de uranio enriquecido, con lo cual requieren solamente agua natural. Entonces, la tecnología del circonio fue el primer desafío que los técnicos de la CONEA persiguieron, poder tener una planta de fabricación de esponja de circonio, como se llama la forma en que viene el material, que no dependiera de la importación. Y efectivamente, a poco se anunció la construcción de una planta de producción de esponja de circonio, que fue el primer paso hacia la independencia tecnológica. El otro elemento difícil de conseguir en aquel momento para el funcionamiento de las centrales era el agua pesada. Y entonces el mercado internacional se cerró a un país que quería tener autonomía en la energía nuclear, y la Argentina empezó a buscar un proveedor para una planta de agua pesada, y ese proveedor no existía. Nadie quería ofrecer una planta de ese tipo. Entonces la Comisión dio el primer paso en el sentido de desarrollar la tecnología de separación isotópica en el agua para obtener el agua pesada, y para eso desarrolló una planta experimental de agua pesada, la PEAP, que se hizo en el predio de Atucha, y cuando la planta se pudo mostrar que la Argentina dominaba el proceso y que podía construir una planta industrial, que es la PIAP, que se construyó cerca de Neuquén, el mercado internacional se abrió y llovieron las ofertas para comprar plantas de producción de agua pesada de cualquiera de los países que la ofrecía, en particular de Suiza, que es la que hizo la oferta que la Argentina tomó para construir la PIAP. Este camino de si no me mostrás que lo puedes hacer, yo no te lo vendo, se mantuvo durante un tiempo, y en la década del 70 la Argentina trazó un plan de desarrollo de largo plazo de 6 centrales nucleares, 4 durante el siglo XX, y bueno, en este momento tenemos creo que las 4 funcionando. Pero para el desarrollo para responder a los requerimientos del crecimiento industrial del país, hacía falta asegurar la construcción de plantas que fueran confiables y que
fueran poco a poco cubriendo los espacios que ya no podían ser cubiertos por las centrales hidráulicas. Así es como se decidió intentar explorar el camino de las plantas con uranio levemente enriquecido, cosa que previamente se probó con la intención de vender reactores experimentales como el RA6 que se construyó en el centro atómico. La construcción del RA6 requería uranio enriquecido y la Argentina no podía salir a vender reactores de enseñanza o de demostración como el RA6 a otros países si no era capaz de proveer todos los elementos. Y por eso es que la Argentina tomó la decisión en esa época de trabajar en la posibilidad de obtener uranio enriquecido. Bueno, acá solamente quiero mencionar una anécdota que se le atribuye a Niels Bohr, un físico muy famoso, danés, que tuvo que emigrar perseguido por el nazismo, y cuando llegó a Estados Unidos se enteró que estaba en marcha el proyecto Manhattan. Él había opinado en su momento en Europa que las posibilidades energéticas del U-235 eran limitadas, porque la cantidad de U-235 que se podía separar nunca iba a alcanzar para hacer ni una planta de potencia ni un elemento explosivo importante. Cuando le mostraron la planta de enriquecimiento por difusión gaseosa que había en Estados Unidos en ese momento, según cuentan, Niels Bohr dijo: yo dije que no se podía. Porque prácticamente necesitaba un tren para recorrer la planta, fue una cosa enorme. Así que en ese marco es que la Comisión de Energía Atómica, la Atómica o la CONEA, encaró con el apoyo del Gobierno Nacional la tarea de desarrollar los procesos de enriquecimiento, y ahí es donde surge el grupo que tenía el liderazgo en aquel momento de Franco Barotto, seguido por muchos de sus colaboradores originales y a los cuales fue sumando otros.